Realmente hemos sido muy ministrados por el Espíritu Santo. Usted sabe que siempre que viajamos a Uruguay es un lindo ambiente para crecer y desarrollarse en el ámbito espiritual. Porque es lindo desarrollarse y crecer porque te obliga a buscar al Señor, te obliga a buscar a Dios. Y siempre que uno busca al Señor es ministrado, siempre que uno busca a Dios comienza a tener una apertura en el ámbito espiritual y eso es bueno, eso nos bendice. Realmente nos sentimos cada vez que vamos desafiados por el Señor y sobre todas las cosas ministrados. ¿Saben que si no seríamos importantes para el reino de los cielos, no seríamos atacados por el enemigo? ¿Sabía usted eso? Si usted no sería una persona importante que podría llegar a afectar el reino de los cielos, el enemigo no lo atacaría. Ahora, si el enemigo lo ataca es porque sabe que usted puede afectar en beneficio del reino de los cielos. Entonces intentará de alguna u otra manera tratar de frenar aquello que usted es en las manos del Señor. Porque a veces nosotros como pastores, y normalmente lo hablamos con los profetas, decimos, che, ¿cómo estas personas parece que el enemigo no los ataca, ¿no? Y en realidad no es que no los ataca, en realidad una de las cosas que provoca siempre el ataque espiritual es que el enemigo te querrá sacar o desenfocarte del lugar en el cual fuiste diseñado. Una vez que te sacó, ¿para qué te va a atacar? Si ya te sacó y te desenfocó de lo que tú eres en las manos de Dios. Por eso que este mensaje lo he titulado, ¿sí? No pierdas tus valores ni tu lugar. ¿Sabe que cuando uno entiende el valor que tiene, una de las cosas que sabe es que sabemos quiénes somos? Cuando uno sabe quién es, también entiende cuál es su función. Si uno dice, bueno, yo soy arquitecto, su función sería trazar planos y en algunos casos dirigir allí a los contratistas para que los contratistas luego le transmitan el mensaje allí a los albañiles, a los obreros. Pero cuando uno no sabe quién es, pierde su función. Entonces, al perder su función, triste y lamentablemente pierde consigo, hermanos, los valores de esa función. Por eso es que, hermanos, el enemigo constantemente intentará batallarnos e intentará golpearnos, y no es que te va a golpear con gente que está lejos de ti, intentará golpearte directamente con las personas que están en tu entorno, porque son las personas que pueden llegar a tu corazón, son las personas que pueden llegar allí a tus sentimientos. Ese líder que tú amas, ese pastor que tú respetas, ese esposo, esa esposa, los hijos. Usted va a notar que en el huerto del Edén el enemigo atacó a Eva y Eva por consiguiente le abrió la puerta a Adán a que pudiera conducirse en el error de Eva. Usted va a notar que Caín mata a Abel, Cam termina viendo la desnudez de allí, de Noé, y vemos que Absalón se levanta en contra de su padre, David, y podemos enumerar cientos de casos bíblicos. Es decir, usted va a notar que el que lo termina negando es uno de los principales apóstoles de Jesucristo, Pedro, y el que lo termina traicionando es Judas. Y qué tremendo, ¿no? Porque lo termina traicionando porque él termina traicionando su función. Él como tesorero, hermanos, tenía una función y era administrar la economía que le había confiado allí Jesús. La Biblia dice que Jesús sabía que él era ladrón porque tenía conocimiento que sustraía de la bolsa. Y usted va a notar que lo termina entregando a Jesús y lo termina entregando por dinero. Entonces fíjense cómo la persona termina alterando sus valores porque termina alterando su función. Entonces, qué importante en este tiempo es que usted y yo sepamos quiénes somos, porque si sabemos quiénes somos,
sabremos también cómo funcionar, pero también sabremos a dónde tenemos que ir en base a lo que el Señor nos ha mandado. Usted va a notar que al Señor le habla a Jeremías cosas muy fuertes, y el Señor le habla de que lo escogió desde el vientre de su madre. Usted ve que Dios le dice: te puse como profeta a las naciones. Dios le dice: puesto mi palabra en tu boca. Y Dios le dice: todo esto eres tú, porque yo te di como profeta a las naciones. Pero luego también le habla de su función. Te he puesto para que arranques, derribes, destruyas, deshagas, pero también para que edifiques, ¿sí? Y para que hagas lo que yo te mandé a hacer. Qué importante en este tiempo como iglesia saber cuál es el lugar que yo tengo. Y no importa si te lo dan o no te dan, porque eso es lo que hoy yo te quiero enseñar. A veces el hombre pelea porque la esposa le dé el lugar, a veces viceversa, la mujer pelea porque allí el esposo le dé su lugar. Pero qué bueno es que usted y yo nos demos cuenta, hermanos, que no dependen de los demás que usted y yo tengamos el lugar correcto, sino que depende de nosotros. Tocalo a tu hermano, decirle: depende de ti, decirle, vamos. Porque tus obras hablan de ti. Tus obras es el testimonio de lo que tú eres en función. La Biblia inclusive habla que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y usted sabe que para que llegue allí a nuestro corazón un mensaje que luego lo transmitamos en nuestra boca es porque prestamos oído. Y al prestar oído, hermanos, automáticamente hubo un proceso en la mente y allí hubo una aceptación en el corazón para luego ser un transmisor de aquello que yo he creído, que yo he entendido, que me pareció, que creí que así tiene que ser. Por eso es que acompáñenme, por favor, vamos a entrar en una historia bíblica de un personaje bíblico muy conocido. Entonces habló David, el versículo 26 del capítulo 17 del libro de Primera de Samuel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque al escuadrón, a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le refirió las mismas palabras, diciendo: así harán al hombre que le venciere. El versículo 28 dice: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué te he hecho yo ahora? ¿No es esto que mero hablar? Por favor, quisiera que usted proclame esta palabra conmigo, el versículo 30, apartándose de él. Digan conmigo: apartándose de él. Hermanos, David se quedó con la palabra que le soltó Eliab, su hermano mayor. No. ¿Qué hizo? Tomó una decisión. Se apartó de él. Dice: y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo el pueblo las mismas respuestas de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y la refirieron delante de Saúl. Él lo hizo venir. Es decir, hermanos, si David se hubiera quedado a donde estaba Eliab, no hubiera hablado con otras personas y por consiguiente el mensaje no hubiera llegado al rey Saúl, que el rey Saúl lo termina llamando para que David concrete o ejecute el plan que él tenía de ir y enfrentar a Goliat. Cuando se trata de ver esta historia bíblica, una de las cosas que vemos es que constantemente David se tenía que enfrentar con estas cosas que yo le hablé desde un principio. Se tenía que enfrentar y saber cuál era verdaderamente su lugar, pero también cuál era verdaderamente en sus valores.
Si él se hubiera quedado por los valores que le transmitió su papá, su hermano, los valores que le transmitió tal vez Saúl o que le transmitió allí Goliat, él no hubiera hecho absolutamente nada. Pero como el hombre entendía que Dios había hablado, él entendía de que Dios le había dado los valores correctos. Por eso que él se esforzaba en qué cosa, en funcionar. Hay personas que me dicen: apóstol, pareciera que mi ministerio no tiene un valor dentro de la casa del Señor, pareciera que mis dones no tienen un valor. En realidad, hermano, no es una cuestión de una institución, de que usted aprenda a tener una función o que se le dé o no el valor a lo que usted tiene, sino que es una cuestión de la posesión que el Señor le ha entregado. Porque una de las cosas que David hizo, que cuando no lo valoraron, él no se quedó. Digan conmigo, no se quedó. Vamos de vuelta, digan conmigo, no se quedó. David no se quedó parado y no se quedó estancado para ver si su hermano lo aprobaba o si su hermano era la puerta abierta para que él pudiera entrar y ejecutar el plan y el propósito que Dios tenía para con su vida. David entendía, hermanos queridos, que Dios ya le había dado valor. Así como Dios te dio valor a ti, así como Dios me dio valor a mí, Dios nos habla que también tenemos una función y que Dios estableció un propósito sobre nuestras vidas. Tú no eres importante porque eres profeta, ni apóstol, ni evangelista. Usted y yo somos importantes porque Dios nos dio la importancia en el momento que Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario, por usted y por mí, para darnos salvación y darnos vida eterna. Es decir, los valores se demuestran cuando Dios dice: hijo, yo no quiero que te pierdas en el infierno, envío a mi hijo para que si tú crees se pueda abrir una apertura para darte salvación. Entonces ese es el principio de los valores que Dios te da. Dios no dice: yo te voy a dar un abrazo. Dios actúa en función para darte los valores que a ti te corresponden. Entonces trae una apertura para que tú entres a esos valores que el Señor te ha dado, porque cuando tú entras a esos valores, luego podrás ejecutar una verdadera función. Cuando entra la crítica, la murmuración hacia otras personas, lo que están intentando hacer es tratar de quitarle los valores que Dios le ha entregado. Por eso es que Eliab, una de las cosas que le resalta es esto: ¿a dónde has dejado aquellas pocas ovejas? Como diciéndole: ¿qué estás haciendo si acá en la batalla? ¿Qué estás haciendo acá en medio del ejército si vos no eres un guerrero? Vos no eres una persona que fuiste llamado a ser guerrero. Vos sos llamado a ser pastor. ¿Qué haces acá? Estás en el lugar equivocado. Y lo que, hermanos, Elías no sabía, que el padre de David lo había enviado para llevarle provisión, para que tomara prendas de él, para que llevara alimento aún al capitán de sus miles. Y lo tremendo de todo esto es que David tenía total claridad de quién era en las manos del Señor. Por eso es que, hermano, hoy lo que nos habla esta palabra es que, hermano, cada uno de nosotros estamos donde queremos estar. Si usted está allí en lugares que a usted no le están dando valores, porque usted tuvo la aceptación, e inclusive usted me dice: estoy cansado que me maltraten, estoy cansado que me denigren, estoy cansado que me falten el respeto. Siempre pregúntate: ¿en qué momento comenzaron a faltarte el respeto? ¿En qué momento comenzaron a quitarte valores? ¿Para qué? Para que nuevamente se reestructure y se genere un cambio, porque usted es el responsable de creer en aquello que Dios le ha entregado. Usted no se puede quedar estancado, se puede quedar detenido, se puede quedar frenado. Usted tiene que entender que 2025 es tiempo de tomar decisiones, y la mejor decisión es ponerse bajo la sombra del Omnipotente. La mejor decisión es darle valor a aquel Dios maravilloso y Padre que a nosotros nos ha elegido y nos ha escogido. Y hermanos, y Él sabe que Él nos puso nombre, y la Biblia dice: y mío eres tú. ¿Cuántos creen que el Señor, hermano, realmente es nuestro Padre celestial y Él tiene unos verdaderos valores con respecto a nuestras vidas? ¿Cuántos dicen amén? Cuando la persona, hermano, empieza a perder valores, empieza a funcionar en cualquier área.
Yo quiero estar acá y yo quiero estar acá, y en realidad tú estás queriendo estar ahí. ¿Sabes por qué? Porque estás intentando de alguna u otra manera sentirte valorado, sentirte valorada, cuando en realidad lo que te hace sentir valorada no es la función, sino la posición de lo que tú eres. Porque si tú entiendes lo que tú eres, funcionarás correctamente en el lugar que Dios te ha asignado, y aunque nadie te vea, entiendas que hay un Dios que Él sí te está viendo y que Él sí te está mirando. Y eso es lo que David entendía. David valoraba sus ovejas porque es lo que le habían comisionado. Allí comenzó a él a entender lo que es el verdadero trabajo. Cuando hay un líder que lidera personas que ni siquiera están acá en la congregación, pero saben que la están cuidando, pastoreando, ministrando, dándole palabra, porque saben que son personas que Dios ha puesto y que con el transcurso del tiempo esas personas serán libres, serán restauradas, tendrán identidad, entenderán lo que es nuestro Padre Celestial. Y esas personas, al darle el valor, hermano, allí donde nadie los ve, tarde o temprano la Biblia dice que allí en lo secreto, más tarde, hermano, habrá una recompensa públicamente en el nombre bendito de Jesús. Pero cuando perdemos valores, queremos nosotros, hermanos, descalificar a los otros. ¿Qué es lo que hizo Elías? Usted va a notar que Elías siempre estuvo en el mismo lugar. De hecho, dice la Biblia que su padre y sus hermanos fueron cuando David termina escapando de Saúl y va a la cueva de Adulán. Hermanos, nos damos cuenta que de allí más de eso no pasó su hermano, pero vemos cómo David no paró de crecer. ¿Por qué él no paró de crecer? Porque él entendía cuál era su lugar, entendía cuáles eran sus valores, y eso lo llevaba a entender cuál era su función. Y al entender cuál era su lugar, cuáles eran sus valores y cuál era su función, el hombre crecía constantemente en el nombre bendito de Jesús. Por eso es que, hermanos, si usted está esperando la caricia de un hombre, la caricia de una mujer, la palabra que te pueda llenar el alma de una persona, yo le tengo que decir, esa misma persona que hoy te pueda llegar a dar el valor que tanto te puede llegar a hacerte sentir importante, mañana será la misma persona que buscará dañarte. Y usted me dice, ¿por qué habla eso? Porque si le pasó a Adán, te puede pasar a ti. Si le pasó a David, te puede pasar a ti. Si le pasó, hermanos queridos, a tantas personas, al mismo Jesucristo le pasó. Gente de su entorno, hermanos, fueron los que buscaron dañarlo, fueron los que buscaron traicionarlo. Pero poderoso es el Señor, que Jesucristo se mantuvo firme. Y creo que en esta noche, si usted está escuchando esta palabra, también se va a mantener firme, porque ningún hombre ni ninguna mujer pagó el precio que pagó Cristo, porque ningún hombre ni ninguna mujer a usted le ha dado un don, porque ningún hombre ni ninguna mujer a usted le ha bendecido. El que lo ha bendecido, el que le ha dado dones, el que le ha dado salvación, es nuestro Padre maravilloso, Rey de reyes, Señor de señores. Es el que te ha dado absolutamente todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tócalo a tu hermano y decirle, Dios te ha dado todo. Decirle, Dios te ha dado absolutamente todo. Por eso es que nosotros, hermanos, pastoreamos a las personas que nos aman, y pastoreamos a las personas que tal vez no nos amen tanto. Pastoreamos a las personas que nos respetan, pero también pastoreamos a las personas que a veces no tienen tanto respeto. ¿Por qué? Porque eso habla de quiénes somos nosotros en función. Y eso habla del entendimiento que tenemos en la posición que Dios nos ha dado. Por eso que eso habla de que no paramos de seguir trabajando, no paramos de seguir ejerciendo nuestro lugar. Fíjense que Elías, siendo el hermano mayor, él tenía, hermanos, el acceso abierto para ir y tratar de dañar allí a David. Sin embargo, a mí me pegó fuertemente, porque fue esta palabra la ministré ayer y también la ministré en la célula de los varones. Esta palabra a mí me golpeó fuertemente cuando dice el versículo 30, y apartándose de él hacia otros. ¿Sabe qué? Él entendió que él no podía estar en ese lugar. Él no podía estar, hermano, cuando lo que estaban intentando hacer era quitarle el valor que Dios le había entregado.
Él no se podía quedar un minuto más con una persona que lo estaba descalificando. Él no se podía quedar un minuto más con una persona que lo estaba denigrando, que le estaba diciendo, sabes que tienes pocas ovejas, vos no estás para estar aquí en este lugar. Pero sin embargo David se animó a hacer algo, hermanos, que Goliat, su hermano, no se animó a hacer, e ir y enfrentar a Goliat para generar un cambio y transmitir bendición a todo el pueblo del Señor. Normalmente las personas que no se animan a hacer lo que usted está haciendo siempre van a querer descalificarte. Hermanos, cuando usted está creciendo y hay otro que encantaría estar en el lugar que Dios te ha entregado, te va a envidiar y va a intentar descalificarte, va a intentar denigrarte, pero poderoso es Dios, que eso te tiene que servir a ti para tomar decisiones, para levantarte y seguir creciendo, porque lo estás haciendo, número uno, porque hay alguien que te dio valor, número dos, es porque hay alguien que pensó en ti, número tres, y porque hay ese alguien que te dio valor y que pensó en ti, quiere lo mejor para tu vida. ¿Cuántos le dan gracias al Señor, hermanos? Porque Él verdaderamente tuvo un valor, hermanos, incalculable sobre nuestras vidas. Entonces la iglesia en este tiempo tiene que dejar de lado las cosas de niño, las chiquilinadas, la inmadurez. Tenemos que dejar de lado, hermano, cuando hay cosas que nos están apartando, nos están alejando, nos están enfriando, nos están quitando valores. Hermano, usted va a notar que en el caso de Jonás, Jonás no valoró su llamado. Hermano, Dios lo había elegido a pesar de que el hombre tenía un carácter fuerte. Dios lo había elegido como profeta y mensajero para llevar un mensaje a Nínive. El hombre, ¿qué hizo? Se fue a Tarsis. Porque, primero, porque no valoró la palabra. Segundo, no valoró su posición. Tercero, no valoró su función. Entonces Dios, ¿qué hizo? Lo metió en un proceso para que el hombre primeramente clamara al Dios Todopoderoso, que el hombre clamó, y entonces lo primero que él recupera es su posición, sus valores hacia aquel que lo había llamado. Y luego el hombre, ¿qué es lo que termina declarando? Señor, cumpliré mi voto, Señor, haré caso de lo que me comprometí. Entonces allí el gran pez lo termina vomitando y el hombre se levanta, hermanos, y comienza a funcionar. Y usted me dice, sí, pero siguió teniendo un mal carácter. Sí, tuvo un mal carácter, siguió teniéndolo, pero a pesar de que tenía un mal carácter, el hombre, mi hermano, estaba funcionando en lo que Dios le había entregado, en lo que Dios le había dado. A veces perdemos nuestros valores, perdemos nuestra función. Y el Señor, mientras estaba allí arriba, me hablaba y me decía, porque estábamos esperando que venga una persona y nos diga, che, qué lindo que te queda ese saco, qué lindo que te queda ese peinado. Y no te estás dando cuenta que lo único que está haciendo es inflándote las emociones y los valores equivocados, porque luego te termina quitando la función de tu llamado. Te termina quitando los valores y la función verdadera de lo que Dios ha determinado para con tu vida, porque la persona que te lo está diciendo no es la persona correcta que te la tiene que decir. Y terminamos pensando, hermanos, que hasta te lo mandó el Señor y no te diste cuenta que no te lo mandó Dios, sino que te lo mandó el enemigo. Para quitarte la función, para quitarte la posición y para que tu llamado sea pisoteado, hermano, porque ese valor que te están dando es un valor engañoso, es un valor ficticio y es un valor pasajero. Por eso es que vemos gente que hoy está fría espiritualmente porque ha desvalorizado la presencia del Señor. Vemos personas que están allí muertas espiritualmente porque han dejado de valorar el llamado de parte de Dios, han dejado de valorar sus dones y sus talentos, y que comienza a manifestarse su naturaleza con la descalificación otra. ¿Por qué? Porque toman el trago amargo del fracaso que les toca vivir. Pero lo triste de todo esto es que tratan de arrastrar a otros en el fracaso que están viviendo, tratan de arrastrar a otros, hermanos, en la carencia que están teniendo, tratan de arrastrar a otros, hermanos, en la necedad de la vida que están viviendo. Pero poderoso es el Señor, que está levantando una iglesia de poder, que tiene identidad, que tiene valores y que tiene función y que va a mostrar la gloria del Señor. Digan conmigo, están hablando de mí en el nombre poderoso de Jesús. Proclame nuevamente la palabra. Diga, están hablando de mí en el nombre bendito de Jesús. Por eso que cuando, hermanos,
Usted sabe quién es y entiende quién es. Usted no necesita, hermanos, tratar de llamar la atención. Porque si usted está llamando la atención es porque ya ha perdido los valores. Entonces intentará de alguna u otra manera hacer que las personas vean como que usted es la persona que está allí tratando y todo el mundo lo tiene que escuchar y todo el mundo lo tiene que, hermano, sabe que cuando el sabio calla es porque algún necio está hablando en cosas incoherentes. Entonces, cuando uno entiende el lugar que Dios nos ha entregado, lo que somos en Dios, los valores que tenemos, la función que tenemos, quédese tranquilo. Lo único que usted va a hacer es que va a estar en el lugar correcto, va a estar con la gente correcta y usted va a funcionar correctamente. Porque David en ningún momento fue y peleó para estar en el reinado. David, en el momento que lo ungieron, él comenzó a funcionar. Lo llamaba a Saúl para que tocara el arpa, los demonios se iban. ¿Por qué? Porque la unción de Dios le daba el lugar que le correspondía. Hermanos, nadie se animó a enfrentar a Goliat. David fue y lo enfrentó. ¿Por qué? Porque él entendía su lugar de gobierno. Elías había escuchado cuando Samuel había profetizado que él sería el rey sobre Israel. Por eso es que intentaba descalificarlo y no lo respetaba, no lo valoraba y tampoco estaba reconociendo lo que Dios le había entregado a David. Por eso es que, hermano, David peleó contra todo eso y fue un hombre exitoso, guerrero, un hombre osado, un hombre que dice la Biblia era adelantado a los tiempos. ¿Por qué? Porque el hombre supo abrazar, atrapar la palabra que Dios le había entregado en el nombre bendito de Jesús. La Biblia dice que Esaú con lágrimas quiso recuperar la primogenitura y no la recuperó. Por eso es que mientras hoy estamos nosotros en este lugar y estamos escuchando esta palabra, qué bueno es que digamos: Señor, tenga usted misericordia. Yo no quiero perder el lugar asignado, yo no quiero perder la función, yo no quiero perder el propósito. Aquí me tienes para que yo pueda hacer tu perfecta y maravillosa voluntad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tócalo a tu hermano que está ahí al lado y decirle: Dios te puso para restaurar a otros. Decirle: Dios no te puso para dañar. Decirle: Dios te puso para restaurar a otros. Dios nos puso para restaurar a otros. Dios nos puso para bendecir a otros. Dios nos puso, hermano. Por eso es que a mí me impactó. Mire, todo lo que leí en el contexto de esta palabra, pero hay algo que me pegó tan fuertemente ayer cuando leí este pasaje bíblico, que David no se quedó, sino que David se apartó. ¿Sabe qué dijo? Lo que vos me estás diciendo no me bendice. Lo que vos estás soltando no es lo que Dios soltó. Lo que vos estás ejecutando me quiere quitar mi posición, mi lugar y me quiere afectar. David dijo: no me va a afectar. Yo entiendo lo que Dios habló acerca de mi vida. Qué bueno es que usted en este tiempo aprenda a tomar buenas decisiones. Qué bueno que usted en este tiempo aprenda a ser una persona sabia y entendida, que cuando hay algo que pueda llegar a lastimar su corazón porque hay malicia en la otra persona, está queriendo dañar su identidad, está queriendo dañar su función, está queriendo descalificar a la iglesia que te está bendiciendo, usted diga: yo no me puedo quedar más acá, yo me retiro porque esto me quiere quitar la grande victoria que viene delante de mí en el nombre de Jesús. Porque eso es lo que quiere hacer el enemigo, y con esto termino. Quiere que vos vivas en derrota. Quiere que vos vivas en derrota. Mas David, hermanos, quería seguir caminando en victoria. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere que seas un victorioso en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso es que, hermano, en la calle, si usted ve pleito, no discuta, váyase, no entre en el espíritu de la contienda. Si usted está viendo personas contenciosas, no pierda usted, hermanos, el valor que Dios le ha entregado. Y usted me dice: huyo como cobarde. No es huir como cobarde, es valorar el lugar que Dios te ha entregado en el nombre poderoso de Jesús. Eso es tener una verdadera identidad. ¿Sabe cuántas veces yo me tuve que enfrentar con gente que me han dicho: demostrame que sos profeta? Yo no te tengo que demostrar nada, mi hijo, a vos que soy profeta. Mientras yo sepa que soy profeta, con eso es suficiente.
Bueno, profetizame, a ver qué es lo que Dios me dice. Digo, primero que no voy a obligar al Espíritu Santo que te profetice. Recuerdo en una oportunidad, y con esto termino, ¿sí? El chico congrega con nosotros y gracias a Dios. Voy a la casa de una de las hermanas de aquí de la congregación y llego a la casa y yo al muchachito lo conocía cuando era pequeño. Ya había crecido, ya era un joven cuando yo voy. Entonces llego y la hermana dice, no le nombro el nombre porque si no usted va a saber quién es. Y saluda al pastor, le dice. Entonces el chico me saluda medio enojado con la iglesia, medio agresivo. Hola, me dice. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y medio que ya tiene un rechazo en la manera de saludarme. Entonces, yo no digo nada, ¿no? Dije, bueno, listo, ya está. Y me llamaron para orar, yo voy a orar y voy a cumplir mi función. Muchos no te gusta que te rechacen. Creo que a nadie le gusta que te rechacen y menos que te contesten mal o que te saluden mal. Más a los que tenemos el carácter un poquito medio despegado, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? En ese momento yo le digo, bueno, vamos a orar. Le digo, yo vine para orar por su casa. Entonces le digo al muchachito, no sé, si usted quiere quedarse, quédese. Y yo dentro de mí decía que se vaya este hijo del diablo, ¿no? Claro, me había pegado en el ego, me había pegado en el orgullo. Claro. Entonces en un momento determinado yo me pongo a orar y a que no sabe cuál es la primera revelación que me entrega el Señor, me entrega para el muchacho. Entonces me pongo a orar, la presencia de Dios se manifiesta y cuando la presencia de Dios se manifiesta le digo al varón, ¿sabes que Dios me muestra algo? ¿Querés escuchar lo que Dios me está diciendo? Bueno, me dice. Y ahí no tenía ganas de decirle más nada, hermano. Tenía ganas de decirle, pero ¿qué te pensás que sos vos que te voy a andar profetizando encima que no querés, no? Entonces le digo, veo una visión, te veo corriendo, veo que la policía te corre, escucho tiros, veo pa. Y el que estaba enojado se largó a llorar. Y el Señor me dice que te diga que te ama, que quiere cumplir propósito contigo. Y pum, pa. Lloraba como un niño. Bendigo la casa, bendigo todo ahí. Bueno, me charlo un poquitito con la hermana y él seguía llorando. Así que le digo, bueno, varón, te saludo, Dios te bendiga. Chau, me dice. Y me termino yendo. Mire si yo le prestaba atención a la conducta equivocada que este joven tuvo conmigo. Mire si yo le prestaba atención a las contestaciones que él tuvo e inclusive al rechazo que él tuvo conmigo. ¿Saben qué? Yo no hubiera podido funcionar. Pero como no me afectó lo que él hizo, sino que si bien tuve una revolución interna, en ningún momento perdí mi lugar y eso hizo que pudiera fluir la palabra de Dios y que la palabra de Dios pudiera impactarle y bendecirlo y que obviamente hoy pueda congregar con nosotros para la gloria del Señor. Entonces, qué importante, tocarlo a tu hermano y decirle, qué importante es no perder tu lugar, decirle. Porque perdiste tu lugar, perdiste tu función. Y perdiste tu función y perdiste el propósito. Y cuando perdés el propósito, perdés beneficios de herencia. Por eso es que cuando David cae en pecado, en adulterio y asesinato, lo primero que hace es ir corriendo a Dios y le dice, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque en el momento que Samuel lo unge delante de sus hermanos con el cuerno del aceite, dice la Biblia que en ese momento que él declara que él es rey, va a ser rey sobre Israel, dice que el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces David sabía que el Espíritu de Dios era el que le había dado el lugar, el que le había dado la identidad, el que le había dado la posición y el que lo llevó a funcionar como rey. Dijo, Señor, perdóname, me equivoqué, pero te pido algo, no quites lo que a mí me dio el lugar que tengo, no quites de mí lo que a mí me dio la función que tengo, no quites de mí, Señor, los grandes privilegios que yo tengo. Entonces hay gente que a veces se vende por un plato de lenteja. Hay gente que a veces se vende, hermanos, por un aplauso, por un reconocimiento.
Es como yo le dije más de una oportunidad, a mí me llegaron a proponer negocios en los cuales me dijeron, tanto dinero vas a tener de ganancia. En otros lados me dijeron, vení porque hay tanto para vos. Yo dije, no, porque Dios no está en ese asunto. Yo no voy a perder mi lugar, mi función y mi propósito por lo que ustedes están diciendo, porque entiendo que todo lo que soy, entiendo que todo lo que tengo es gracias a aquel que me dio un lugar, una identidad, unos valores, y eso me lleva todos los días a funcionar para la gloria del Señor. Porque tal vez para mí hubiera sido muy fácil seguirme quedando en Uruguay y seguir predicando, pero el Señor me dio una responsabilidad y es venir a traerle una palabra del cielo a usted en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando uno tiene el valor del lugar que Dios le ha entregado, ¿qué es lo que hace? Lo ejerce con gozo, con alegría, sabiendo que Dios va a bendecir grande y poderosamente. ¿Cuántos dicen amén? Termino diciéndole, si usted tiene el privilegio de ser mamá, valore ese lugar. No todas las mujeres tienen ese privilegio. ¿Y cómo lo valoro? Respetando a mis hijos. ¿Cómo lo valora, hermanos? Insertándole una visión y un propósito de vida. Y sobre todas las cosas, un propósito en las manos de Dios. De igual manera, papá, valore ser papá. No abandone a sus hijos, no los rechace. Nunca piense que hay un mejor lugar que su casa y que su familia. Hay personas que dicen, no, yo no quiero estar con mis hijos. No, hermano, sus hijos son los que van a recibir la herencia. A veces estás con personas que están por conveniencia al lado tuyo y que luego más tarde no van a estar, pero tus hijos sí van a estar. Tu esposa va a estar, tu esposo va a estar. E inclusive si no estuviera tu esposo o no tuviera tu esposo, tus hijos nunca van a dejar de ser tus hijos. Por eso es que tenemos que ocupar el lugar que el Señor nos ha dado, porque la Biblia dice inclusive que aunque padre y madre nos dejaran, nos abandonaran, con todo eso Dios no nos dejaría. Aún mismo la Biblia dice que si nosotros fuéramos infieles, Dios permanecería fiel. Por eso abrazate en esta noche, en esta tarde, abrazate de la fidelidad de Dios. Y si has perdido tu lugar, has perdido tu función, has perdido tus valores, creo que llegó la noche de comenzar a recuperarlo en el nombre bendito de Jesús. Creo que llegó el momento, hermanos. Le vuelvo a decir, nunca te permitas ser lo que otros quieren que seas. Nunca te permites que nadie te robe lo que Dios te ha entregado. Nunca te permites que una palabra te quite lo que Dios te ha dado. David supo tomar la decisión de decir, me voy a apartar porque entiendo que por delante hay algo mejor. Y por delante siguió hablando, llegó al oído de Saúl, luego llegó, hermano, a enfrentar a Goliat y Dios le dio una grande victoria. El enemigo te quiere cortar en el camino para que no tengas victoria, pero hoy escuchaste este mensaje y lo que te está esperando por delante es una grande victoria en el nombre bendito de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Póngase de pie, dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que está en este lugar, al que nos ha dado todo. Aleluya. Aprendamos a amar lo que Dios nos ha dado. Aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado, porque eso es la antesala de ver la gloria del Señor. Eso es la antesala, hermanos queridos. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, yo no me siento padre de esta congregación porque haya alguna persona que me diga papá, apóstol. No, yo me siento un padre porque trato de darle valores a mis hijos. No necesito que me digan usted es un buen o un mal pastor. No trato yo de funcionar como el pastor que corresponde. Desde, hermanos, darle amor, valores, pero también darle corrección a las personas. Y así como eso le puedo llegar a decir de un montón de cosas. Porque si tendríamos que valorar nuestra posición por las palabras, por, hermano, lo que puedan llegar a decir positivo o negativamente, a veces usted va a estar arriba o a veces va a estar abajo. A veces, hermano, va a estar para un lado o a veces va a estar para el otro. Pero qué bueno que usted esté en el lugar correcto. Qué bueno que usted esté en la función correcta. Qué bueno que usted esté haciendo lo que Dios le mandó a hacer. ¿Saben, hermanos, cuando los ministros de alabanza fluyen?
cuando valoran el lugar que el Señor les ha dado. ¿Saben cuando los predicadores crecemos? Cuando valoramos el lugar que Dios nos ha dado. ¿Y cómo se demuestra valorar? Que usted sabe que cuando Dios lo llama, usted se prepara, usted funciona, usted ora, usted, hermano, le da valor a lo que el Señor le ha entregado. Le da valor. Por eso es que, hermano, usted tiene que entender que una amistad, los valores de una amistad es el contacto, es la relación, es la fidelidad. De la misma manera en una relación, de la misma manera en la iglesia, hermanos, los valores se sostienen cuando hay testimonio de una persona hacia otro, de un hermano hacia otro. Como yo valoro a mi hijo cuando lo atiendo, cuando lo cuido, cuando lo respeto, cuando lo instruyo, cuando, hermanos, me esfuerzo para que tenga la mejor educación, cuando yo lo valoro. Brenda se mataba de risa porque yo muchas veces venía de Uruguay, salíamos a las 12 de la noche y llegar a Buenos Aires serían 7 horas, llegaba a las 7 de la mañana. Entonces yo llegaba a las 7 de la mañana y me decían, pero no llegas ni un minuto más tarde ni un minuto más temprano. Digo, llego a esa hora porque te tengo que llevar al colegio. Entonces la cargaba en el auto y la llevaba y después recién venía a dormir. Cuando vino Benjamín, la levantaba a Brenda, la llevaba a la Universidad San Isidro y Brenda también hacía por su hermano, iba media hora antes a la universidad, se quedaba en la universidad y yo de allá volvía para levantar a Benjamín y después de ahí lo llevaba al colegio y yo me acostaba a descansar recién ahí. Entonces yo no le decía a mi hija, ¿sabes, hija, te amo, vení que te doy un abrazo? No, yo le demostraba valores con esfuerzo. Yo demostraba valores con testimonio, que no le faltara nada, que pudiera estar en los momentos difíciles sobre sus vidas. Entonces, hay momentos donde las palabras están de más. Porque a veces las personas, de la misma manera que te dicen te amo, es con la misma boca que terminan negando ese amor, con los hechos. Te dicen te amo, pero después te traicionan. Te dicen te amo, después te critican. Te dicen te amo, te denigran. Te dicen te amo, hermano, y no cuidan tu desnudez. ¿Saben cuántas veces yo me sentí confrontado con gente que me dijo, che, vos lo terminás defendiendo a este personaje que te habla peste de vos? Le dije, si hay algo que yo entendí, es que yo no voy a perder mi lugar de padre. Sí, pero apóstol, tenés que hacer algo. No, yo voy a seguir estando en mi lugar de padre. Si no entendió su lugar de hijo o de hija, déjenlo, porque tarde o temprano algo va a suceder para que se dé cuenta. Pero yo no voy a perder mi lugar. No, pero vos tendrías que hacer esto, tendrías que hacer aquello. Salí a confrontar, salí a poner. No. Yo no voy a perder mi lugar. Porque lo que el enemigo está buscando es eso, que yo pierda mi lugar. La iglesia tiene que ser sabia y tiene que ser madura en este tiempo. Hermano, toma decisiones, decir esto no me va a afectar, yo voy a seguir creciendo. Digan conmigo, nada me va a afectar. Voy a seguir creciendo, me voy a seguir desarrollando, voy a seguir conquistando en el nombre de Jesús. ¿Cuánto creen esta palabra? Díganme en un fuerte amén. Por eso que te termino diciendo, por favor, te termino diciendo, hermano, no pierdas tus valores ni tu lugar. Hermano, sabe quién eres en las manos de Dios, porque si sabes quién eres en las manos del Señor, tendrás una correcta función y establecerás un propósito glorioso, no solamente en la vida, sino también en tu ministerio y en tu llamado. Siento la presencia de Dios. Adoramos al Señor, por favor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Entiendo como siendo un pecado, fuiste a la cruz por mí, me entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí, todos mis errores, sí, Jesús. No me despreciaste, sino que me abrazaste. No entiendo cómo siendo un pecado, sí, Jesús. fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no
hacer nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, Aleluya. es profundo Sí, Jesús. y es ancho, sobrenatural, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, Aleluya. sobrenatural, Enamórate de Dios. sobrenatural. Enamórate de aquel que te dio todo. Enamórate de aquel que estableció un propósito sobre tu vida. Enamórate de aquel que tiene más para ti, que tiene más para tu vida, que tiene más para ti. Aleluya. Es profundo y es santo, sobrenatural. tu amor es Aleluya. Aleluya. El Señor me habla y me dice que te diga en este día: no te quedes. Hay personas que se han quedado detenidas porque están esperando actitudes o cambios de otros. Y el Señor me dice que te diga: no te quedes, no te detengas. Toma el lugar que te corresponde, aquello que Dios ha diseñado, aquello que Dios ha determinado para contigo. Y sabes, el Señor tenía un plan con Israel. El Señor tenía un propósito con Israel. Y como Saúl no quiso ser parte de ese propósito, el Señor dijo: ¿sabes qué? Yo voy a levantar otro. Y el que levante va a ser conforme a mi corazón. Así que Saúl, mientras vos no estás cuidando lo que yo te entregué, ni valorando lo que yo te di, ya pronto te voy a sacar y voy a colocar a otro. Pronto voy a poner a otro. Aleluya. Señor, tu presencia está en este lugar. Señor, tu presencia está en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo está orando. Cuando el profeta Elías dijo: basta ya, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Dios, hermano, dijo: bueno, mientras vos estás pensando en que yo te quite la vida, ¿sabes qué? No te voy a matar, yo te voy a llevar con vida de esta tierra. Pero ¿sabes que voy a levantar otro con la doble porción de lo que tú tienes? Y ¿sabes que Dios se valió de un Eliseo? Dios se valió de un Eliseo. La obra del Señor va a seguir adelante. Mientras nosotros estamos muchas veces varados y detenidos, hermanos, porque hay personas que no quieren ocupar el lugar que el Señor le ha dado. El Señor hoy nos está ministrando y nos dice: ¿saben qué? Yo voy a levantar gente al lado de ustedes con mayores capacidades, con mayores talentos, de aquellos que despreciaron el lugar que yo les he dado.
Aleluya. Yo en una oportunidad le dije a los líderes, cuando ves que hay algo que no funciona, cambia de persona. Me dice, ¿cómo cambiar? Sí, si ves que hay alguno que te la complique, no, correlo y que venga otro. Porque hay gente que quiere valorar aquello que Dios está haciendo en este tiempo. Hay gente que está respetando aquello que Dios está haciendo. Y que están esperando el momento justo que el Señor los llame. El momento justo que, hermano, Dios los convoque. Aleluya. El crítico, el murmurador, el que descalifica, el que denigra, hermano, está tomando el trago amargo del fracaso que está viviendo. Pero aquel que entiende que en Dios tiene victoria, triunfo y propósito, está latente y esperando que pronto va a ser convocado para ver la gloria del Señor una vez más sobre su vida. Y así comienza a ver milagros, prodigios, señales, maravilla, crecimiento, desarrollo. Aleluya. Dios nos ama profundamente. Dios te ama profundamente. Señor, declaro el espíritu de esta palabra funcionando, Señor, y siendo ejecutado sobre Mapri en el nombre de Jesús, porque tú comenzarás a levantar hombres y mujeres de Dios señalados en este tiempo, porque supieron darle valor a aquello que tú le has entregado. Señor, no solamente que lo proclamo, sino que sea un decreto en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Dale tu mejor aplauso. Llegó tu tiempo. Llegó tu tiempo. Llegó la hora. Llegó tu tiempo. Llegó la hora. Aleluya. Oh, siento la presencia del Señor en medio de nosotros. ¿Cuántos reciben esta palabra? Pedro, ¿querés contar el testimonio? Vení. Recibimos a Pedrito con un fuerte aplauso. Saben que a Pedro lo tenían que... lo intervinieron, me parece. Sí, me intervinieron. Lo operaron. ¿Qué te tenían que hacer, Pedro? La historia empieza a principios del año pasado, cuando me descompuse y me tuvieron que operar de emergencia. Una operación de corazón abierto, creo que yo te había comentado algo ya. Y en octubre del año pasado me tuvieron que hacer dos stents. En los 3 que tenía puestos, me iban a poner 2 stents. Uno estaba muy complicado y el otro muy poco. Entonces me pusieron uno y el otro corría riesgos mis pulmones y eso, y entonces no siguieron. Y me programaron la operación para el 8 de noviembre. Y el día 8 de noviembre, el día 7 en realidad, la obra social me niega la operación, saca el permiso, la autorización y no me operan. Bueno, tuve que ir a otro nosocomio, a otra clínica, y así vino todo esto. Y me dieron fecha para operarme en Capital el día 6 de enero. Saben que Pedro estaba muy preocupado por esa situación, porque se trata del corazón y de todo eso, ¿no? Y en un momento nos cruzamos y le digo, Pedro, tranquilízate, porque si Dios está frenando la intervención, no nos metamos, deja que Dios vaya adelante. Entonces él me dice, nunca lo había visto desde ese punto de vista, sino que veía como que había obstáculos y barreras. Entonces le digo, no, cambia tu perspectiva. Tal vez Dios está frenando la operación y por algo el Señor la está frenando. Bueno, ahora contanos qué pasó. Desde noviembre. Yo lo estaba enfocando de otra manera después de la charla con usted. Empecé a pedir de otra manera al Padre y no me daban la autorización. ¿Se acuerda que yo venía con esto? A los 3 días cambié la oración, me empecé a enfocar de otra manera y me dieron la autorización. A los 3 días me autorizaron y el día 6 me operé. Y bueno, yo seguía todavía preocupado porque seguía tapado y me molestaba, pero después con las oraciones de acá, de los hermanos y la bendición que tuve del apóstol, llegué más tranquilo ese día a la operación. Y cuando me hacen la intervención todo, primero hicieron un estudio
antes de colocar directamente el stem, poner el stem, y resulta que no encontraron nada, estaba totalmente destapado, no lo entendían porque ellos durante cada operación, ellos graban todo y tenían la grabación de la operación anterior y veían pantalla contra pantalla, porque yo estaba despierto, lo estaba viendo, porque duermen de medio cuerpo para abajo, y decían, pero ahí está obstruido, decía, y sí, decía el otro médico que estaba ahí, pero bueno, no sé, ellos no entendían y no querían decir nada, porque obviamente no son creyentes, pero yo estaba llorando ahí, mirando para arriba, y agradecí al Padre porque yo sé que era la intervención de él, así que... Dios, ¿se dio cuenta? Dios sigue haciendo milagros, ¿eh? Así que eso, pues. Bueno, ahora molesta un poco, pero bueno, ya estamos acá y el 20 voy a ver a la cardióloga y ya le voy a pedir el alta, pues ya casi un año estoy sin trabajar. Va a tener que ir a trabajar ahora. Ya vi que hay que pintar un poquito por allá atrás. Así que vamos a hacer. Qué bueno es el Señor. Gracias, Pedrito. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Qué impresionante. Lo operan y se dan cuenta que no había nada. Estaba todo libre en el nombre de Jesús. Dios sigue haciendo milagros. Tenemos otro testimonio también de otra hermana que después le va a contar. Tenía cáncer y Dios hizo milagros, ¿eh? Pero ella después lo va a estar contando. Así que Dios bendiga a los hermanos que han estado conectados. El miércoles nuevamente estaremos a las 19 horas y siga creyendo en milagros. Dios no ha frenado su mano.